Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tema que nos invita la palabra de Dios hoy a estudiar es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia le fue revelado al apóstol Pablo. Pablo, que antes se llamara Saulo, era un hombre que era perseguidor de la iglesia, un judío, abogado, conocedor de la ley, educado, enseñado por Gamaliel, un maestro muy reconocido dentro del pueblo judío, una persona de mucho respeto. Y el ministerio del apóstol Pablo fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Veamos nosotros, viajemos hasta el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16, cuando Jesucristo profetiza sobre el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 10 del libro de Juan: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice la palabra de Dios: tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no pertenecen al pueblo de Israel. O sea, nosotros, los que no somos judíos, somos ese pueblo del que Jesucristo está hablando aquí en esta palabra. Y dice que oiremos su voz. Precisamente quienes hemos tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, hemos escuchado su voz, hemos escuchado su llamado y hemos corrido a ese llamado. Y dice la palabra que habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia y el pastor de esa iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo al que hoy muchos no quieren predicar. Muchos, por ejemplo, predican el Evangelio del Reino, el cual predicó nuestro Señor Jesucristo. Pero no quieren predicar el Evangelio que le fuera revelado al apóstol Pablo, que es el Evangelio para la iglesia. Muchos aseguran, afirman, que el Evangelio que se debe predicar hoy es el Evangelio del Reino, el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio del Reino ¿para quiénes? Para los judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo ha encargado a este pastor, que es el apóstol Pablo, le ha revelado a él un evangelio, que es el evangelio de la gracia, para que sea predicado entre los gentiles. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y cuál es el evangelio que Dios ha revelado al apóstol Pablo para que éste predique a los gentiles? Pues vamos al libro Primera de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 4. Ahí nosotros vamos a encontrar el evangelio
que le fuera revelado al apóstol Pablo para que nosotros los gentiles tuviéramos participación en el reino de Cristo Jesús. Es el evangelio que los gentiles, que los que no somos judíos debemos estudiar. Desafortunadamente, este evangelio no se predica hoy. No se predica hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos de apostasía. Vivimos en tiempos muy difíciles. Hoy los hombres enseñan mandamientos de hombres como doctrina de Dios. Y por eso, si tú me estás escuchando y amas a Cristo con todo tu corazón, no digas que le eres fiel a una iglesia, porque uno no puede serle fiel a dos señores. Si tú lo eres fiel a una congregación, a una religión, es que yo creo en mi fe católica, es que yo creo en mi fe cristiana de la iglesia milenial de los santos de los últimos tiempos. Es que yo soy de esta y de la otra. Así no es. Así no es. Tú no puedes serle fiel a dos señores, porque eso fue lo que dijo Jesucristo. Nadie puede serle fiel a dos señores, porque vas a amar más al uno que al otro. Es así de sencillo. Entonces, los hombres van a manipularte para que les seas fiel a ellos a través de algo que han creado que se llama religión tal, iglesia tal. Tu fidelidad debe estar centrada en Cristo Jesús. Los hombres siempre te van a dar mandamientos de hombres como doctrina, y ahí es donde debes estar muy alerta, muy pendiente. Por eso es necesario que cuando ores como el evangelista o el salmista oró allá en el Salmo 119. La oración, una de las oraciones más lindas que hay en los salmos, es el Salmo 119, que tiene más de 150 versículos. Es una hermosura de oración. Y cuando tú vas al Salmo 119, el salmista le dice al Señor: abre mis ojos para que ellos contemplen las maravillas de tu bendita palabra. Entonces, es importante que en oración le digas al Señor que abra tus ojos para que contemplen las maravillas de su palabra. Que sea Él enseñándote, instruyéndote, capacitándote, para que no seas engañado por el hombre, porque el hombre siempre te va a pedir fidelidad a Él. Mira, las religiones son inventos de hombres. Las religiones son cosas del mundo. Y tienen un fin las religiones. Las religiones tienen como fin dividir la fe del ser humano para que se aleje de Cristo Jesús. Deja ya de decir que eres de esta religión o que eres de la otra, pero que amas a Cristo Jesús. Porque Cristo no es religión. Entiende eso. Cristo es relación. Cristo es relación. Entonces hoy hay mucha esclavitud voluntaria. Hay mucho esclavo voluntario hoy. Hay muchos que son esclavos de los políticos. Si los viera usted ahí por las redes sociales matándose, diciéndose palabras horribles, defendiendo a un vagabundo, a un corrupto, a un vividor. Y los ve usted matándose por esos vividores, por esos corruptos.
que los utilizan para ellos vivir su gran vida, perdiendo el tiempo adorando a un ser humano, perdiendo el tiempo adorando a un ser humano. Esclavos de las religiones. El ser humano es esclavo de las religiones, esclavos de sus distintos dioses, porque tienen muchos dioses, porque el ser humano es idólatra y el hombre se aprovecha de la idolatría del ser humano para venderle su idolatría. Y entonces hay unos que se hacen a sí mismos seguidores de Cristo y que enseñan la palabra, pero no para que la gente siga a Cristo, no para que tú sigas a Cristo, sino para que tú lo sigas a Él. Y te exige fidelidad. Te dice unas mentiras como que Él es tu padre espiritual. No, es que yo soy el padre espiritual suyo. Y tú eres tan tonto, tan tonta, que teniendo la Biblia en tus manos y habiendo leído que Cristo Jesús te dijo que no llamaras en la tierra padre a nadie, porque un padre tienes en el cielo, y que no llamaras maestro a nadie en la tierra, porque un maestro tienes en el cielo, y tú andas diciéndole a todos, mi maestro, mi padre, el Santo Padre, dicen algunos por ahí. Otros dicen, no, es que mi pastor es mi padre espiritual, es que es mi maestro, es mi líder. Todas esas vagabunderías que utilizan muchos para decir que viven en espiritualidad. Herejías. Es que yo soy tu padre espiritual. Y van y le dicen, pastor, es que usted es mi padre espiritual. Y el sinvergüenza en su pensamiento está diciendo, este tonto ya cayó. Deja la idolatría, abandona la religiosidad, abandona esas cosas, aprende de una vez por todas que lo que tú necesitas en tu vida es tener una relación con Cristo Jesús, que tú necesitas que Cristo Jesús sea tu maestro, que tú necesitas doblar tus rodillas ante Cristo Jesús como tu Dios. ¿Cuándo vas a entender eso? Hoy hay muchos esclavos de religiones. Religiones hay a montones. Y cada uno con su propio Dios. Cada uno con su propio Dios. A mí me decía el otro día una persona, venga, es que aquí la Biblia dice que el nombre de Dios es Jehová. Es que aquí la Biblia lo dice. Es que aquí la Biblia dice que el nombre de Dios es Jehová. Le dije, amigo, ese cuento chino se lo puedes echar a otro que no haya estudiado la palabra de Dios y que no haya hecho estudios bíblicos. Porque déjame decirte que los traductores de la Biblia por allá en el siglo XIV necesitaban encontrar una traducción exacta para el idioma español del nombre de Dios. Y la traducción más exacta que ellos encontraron para traducir el nombre de Dios al idioma español fue Jehová. Pero acuérdate que el idioma en el que está escrito la Biblia original no tiene jotas y no tiene vocales. Y si el idioma original
no tiene jotas y no tiene vocales, pues déjame decirte que aunque el nombre Jehová esté en la Biblia, tal vez ese no sea el nombre de Dios. Porque a esa conclusión llegaron los hombres, los seres humanos en el siglo XIV, buscando una traducción exacta, tratando de llegar a encontrar una traducción desde el nombre de Dios que está en el idioma original, en el hebreo, para traerlo al idioma español. Pero es que el idioma hebreo no tiene jotas y no tiene vocales. Entonces es importante que tú tengas una relación personal con Cristo, porque cuando tú tienes una relación personal con Cristo, nadie te viene con cuentos chinos, nadie te puede engañar, porque Cristo Jesús va a abrir tus ojos para que entiendas su palabra. Es necesario que nosotros entendamos que el hombre siempre va a tratar de dominarnos. El hombre quiere dominar al hombre como sea, para que el hombre le sea fiel y lo vea como su Dios. Por eso es importante que si amas a Cristo Jesús, empieces a pedirle en oración que te saque de toda ignorancia, que te aparte de toda idolatría. Porque idolatría no es ir a arrodillarte delante de una imagen. No, idolatría también es inclinarte a la voluntad del ser humano, a la voluntad de tu esposo, de tu esposa, de aquel que te está enseñando a entender la Biblia. Por eso el que mejor te puede enseñar la Biblia se llama Cristo Jesús. La Biblia no es un libro como esos que tú lees por allá, que compras en una librería. La Biblia es palabra viva. La Biblia, cuando tú la lees, está en ella la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo está en la Biblia. Por eso es necesario que abandones toda religiosidad, toda idolatría. Deja de estarle creyendo al ser humano. Deja de estarle creyendo a esas invenciones de los hombres que se llaman religiones. Concéntrate en la adoración a Cristo Jesús. Ahora, como yo sé que me van a atacar muchos, yo no le estoy diciendo a nadie que no se congregue. Congrégate en la iglesia que tú quieras. Pero empieza a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios quiere que le adoren. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad no es seguir al hombre. Sigue a Cristo Jesús. Deja la idolatría. Abandona la religiosidad. Mira, la palabra de Dios es clara. Tenemos que nosotros estudiar el Evangelio de la Gracia para que podamos encontrar salvación. El Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que lo encontramos en el capítulo 15, versículos 1 al 4 del libro o de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 16 nos enseña que nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Romanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vamos a ser juzgados por Dios mediante Jesucristo, conforme al evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Imagínese eso. Usted va a ser juzgado por Dios, usted, conforme a un evangelio que no conoce, que no te han enseñado. Y entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Si no eres capaz de empezar a estudiar al apóstol Pablo. Y entonces muchos idólatras, cuando escuchan la palabra que se les está hablando, corren donde el Dios que tienen, el Dios pastor, el Dios que tienen, que se denomina pastor, y corren: pastor, mire lo que este señor está diciendo. ¿Será que este señor tiene razón? ¿O será que este señor es un apóstata de la fe? ¿O será que este señor es un loco que está hablando? Y claro, tu Dios te va a decir: ¿por qué escucha a otro que no sea yo? Usted tiene que escucharme a mí. Le prohíbo que vuelva a escuchar a este señor. Oiga, le prohíbe. Claro, porque como es su Dios, es el Dios que él mismo se inventó. Muchos dicen seguir a Cristo, pero en realidad tienen un Dios en la tierra, al que le creen cualquier barbaridad. Uno por las redes sociales ve cosas aterradoras. Gente que su Dios los manda a que coman pasto, y van y comen pasto. Y ellos dicen que adoran a Cristo Jesús. Es increíble. Es increíble. ¿Cuándo vas a entender, religioso, idólatra? ¿Cuándo vas a entender que la persona que predica la palabra es un cristiano igual que vos? ¿Cuándo vas a entender eso? Que Dios no hace acepción de personas. Deja de estar creyendo que ese es Dios en la tierra, o que ese es el ungido de Cristo, porque está enseñando la palabra. ¿Cuándo vas a entender que el que enseña la palabra de Dios está cumpliendo con una misión que le fue encomendada, pero que él es igual que tú y que no es superior a ti? ¿Cuándo vas a entender eso? Idólatra, religioso, religiosa, apártate de esos malos caminos, arrepiéntete y conviértete, vuélvete creyente. Acuérdate lo que Jesucristo le dijo a Tomás: ven, Tomás, mete tu dedo aquí, ahora métela aquí en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Búscalo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 27. Cuando Jesucristo le dice a Tomás que deje de ser incrédulo. Y eso es lo que Jesucristo te dice a ti, que vives idolatrando a tu pastor, que vives arrodillado ante una imagen hecha por hombres, creyéndole a sinvergüenzas que andan enseñándote mandamientos de hombres como doctrina de Dios. Entiende que si tú amas a Cristo Jesús, su fidelidad solo se la debes es a Él.
y que tienes que meterte es con Él. ¿Cuándo vas a entender eso, idólatra, religioso, religiosa? Debes entender que para eso es que Dios te dejó la Biblia. Para que hablaras con Él. Para que Él hablara contigo. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Cuando tú vas y oras, tú hablas con Dios. Amén. Eso es lo que debes entender. Entonces deja que Dios te hable, pero a través de su palabra. Cuando escuches a un hombre hablándote de la palabra de Dios, tú me estás escuchando a mí hablándote de la palabra de Dios. Confirma con la palabra de Dios que lo que yo te estoy diciendo está en lo correcto, pero no te quedes ahí. Vete, enciérrate en tu cuarto, colócate de rodillas y dile al Señor: si el feíto este que te habló está en lo correcto o no está en lo correcto, y que te enseñe, y que te instruya y que te capacite en su palabra, para que puedas aprender, para que puedas entender. Porque no te están enseñando el evangelio de la gracia, te están enseñando el evangelio del reino. El evangelio del reino era para los judíos, y el evangelio de la gracia es para la iglesia de Dios, para la iglesia de Cristo. No puede ser que alguien que está al frente te diga que estamos en el tiempo de la gracia y no te enseñe la gracia, sino que te vive enseñando que tienes que llevar el diezmo, que tienes que hacer pactos, que tienes que hacer una cantidad de mentiras, que eso no es gracia. Tienes que proponerte abandonar la religiosidad. 3 cosas te pide Dios: que hagas justicia, que ames misericordia y que te quebrantes delante de Él. 3 cosas, no son más. Son 3 cosas que Dios te pide. La justicia: hacer con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. La misericordia: compartir de lo que Dios te ha dado con otros. Dios te ha dado amor, te ha dado paz, te ha dado gozo. Comparte esa paz, comparte ese amor, comparte ese gozo con los demás. Dios te ha dado la oportunidad de conocer su palabra. Comparte la palabra de Dios con los demás. Dios te ha dado mucho dinero, pues comparte del dinero que Dios te ha dado con los demás. Dios te ha regalado una profesión, eres abogado, eres médico, eres ingeniero. Comparte de esa sabiduría que Dios te ha dado con las demás personas. Eso es lo que Dios te pide. Son 3 cosas. Dios te pide que seas valiente, que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse y ser valiente? Esforzarse y ser valiente, según la palabra de Dios, es meditar en la palabra de Dios en el día y en la noche. Eso es esforzarse y ser valiente. Muchos religiosos creen que cuando la palabra de Dios les dice que se esfuercen y sean valientes, es que Dios les está diciendo que vayan y multipliquen los bienes terrenales. Ellos creen eso. Pero esforzarse y ser valiente significa meditar en la palabra de Dios en el día y en la noche. Esforzarse y ser valiente es hacer conforme está escrito en la palabra de Dios. Eso es esforzarse y ser valiente.
Yo sé que el idólatra que me está escuchando está diciendo, demostrámela con la Biblia, pues. Pues sí, en la Biblia está el significado de esforzarse y ser valiente. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Iniciémoslo desde el versículo 7, para que lo entendamos mejor. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así como dijo el cuentachistes, el que lo entendió, lo entendió. ¿Cuándo vas a entender que esforzarte y ser valiente es meditar en la palabra de Dios y hacer conforme está escrito aquí en la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Deja de creerle a los hombres. Deja de ser idólatra. Deja de inventarte dioses para adorarlos en la tierra, cuando tienes un Dios para adorarlo en los cielos. Deja de llamar maestro en la tierra a los hombres, porque un maestro tienes, se llama Jesucristo. Deja ya la idolatría, porque por eso muchos no entienden la palabra de Dios como deben entenderla, porque están ocupados en su idolatría, están ocupados, no quieren sino escuchar lo que el hombre les enseña, pero no quieren escuchar lo que la Biblia les enseña. La Biblia te enseña que el evangelio de la gracia es el evangelio para la iglesia de Cristo, que las cartas paulianas, desde el libro de los Romanos hasta el libro de Filemón, debes estarlo estudiando permanentemente y debes buscar las respuestas que tienes, las respuestas que buscas a todas tus dudas, a todos tus temores, a todos tus miedos. Los vas a encontrar ahí, en las cartas paulianas, Romanos a Filemón. Lee esas cartas paulianas, porque ahí te enseñan el evangelio de la gracia, el evangelio que debes aprender, el evangelio que debes estudiar. Yo esta palabra, lo que es el verdadero evangelio, lo que es el evangelio que debe seguir la iglesia, lo he enseñado en muchas de las grabaciones que hay, están ahí en el Facebook y están ahí en el canal de YouTube. Ahí están todas las grabaciones que se han subido enseñando sobre el evangelio de la gracia, para que tú empieces a meterte con el Señor y empieces a pedirle dirección al Señor, para que el Señor sea enseñándote, instruyéndote y capacitándose en tu palabra. Pero basta ya de estar idolatrando a los hombres, de estar siguiendo a los hombres. No vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia a buscar a un Dios que no está en la iglesia. Porque cuando tú amas a Dios, Dios permanece dentro de ti. Él está en tu corazón y en tu mente. Entonces, ve a la iglesia, allá a tu congregación, ve a compartir con todos los verdaderos hermanos en Cristo Jesús lo que Dios te ha dado. Cuando llegues a la iglesia, no llegues mirando cómo está vestida la hermana o el hermano. Llega concentrado en adorar. No importa si te critican. Hay gente que va a la iglesia y va mirando si lo van a criticar, si lo van a menospreciar. ¿Para qué vas a una iglesia así? Por amor a Dios, no vayas. Porque no estás yendo a buscar adorar a Cristo Jesús.
sino que estás yendo a buscar las cosas de este mundo. No, es que yo no voy a la iglesia porque es que allá me miran como no sé qué, es que no voy a la... No, ¿tú a qué vas a la iglesia? Vas a llenarte de más poder en Cristo Jesús, porque los demás te van a dar de Cristo, de lo que ellos tienen de Cristo, y tú le vas a dar a los demás de lo que tú tienes de Cristo. A eso es que tú vas a la iglesia, y tú ya vas a la iglesia es con Dios. Amén. Eso es lo que debes hacer, lo que debemos hacer, lo que debemos procurar. Amado Dios, te doy gracias por la palabra que has colocado en mi corazón en esta hora. Te ruego, Padre Santo, que aquellas personas que han escuchado tu palabra hagan conforme a tu voluntad. Que tú, Señor, tengas misericordia de cada uno. Que bendigas, Señor, sus familias y que los lleves y los traigas en el hueco de tu mano. Que esta semana sea una gran semana de bendición, una semana de prosperidad, una semana en la que las personas crezcan en tu palabra. Que la prosperidad, Señor, en el conocimiento de tu palabra sobreabunde en cada uno de los que te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ayuda, Señor, a aquella persona que tiene muchas dudas. Ayúdalo, Señor, a encontrar el verdadero camino. Y que tu palabra, Señor, obre en esa persona para que ella haga conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.